Dios me los bendiga. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Me alegro infinitamente de estar una vez más con ustedes. Le doy gracias a Dios por el privilegio de la vida, porque es muy importante. Y esa parte de la vida es una de las bendiciones que recibimos nosotros cada mañana conforme a su palabra, que son nuevas. Muchos se acostaron a dormir y no despertaron. Bendito sea el Señor por la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros, para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer, conforme a su palabra y conforme al agradecimiento que tenemos cada uno de nosotros al Señor. El título de esta enseñanza es: si tenemos una fe inquebrantable, porque muchos obstáculos pueden haber para que nosotros apostatemos de la fe cuando no estamos totalmente instruidos, agradecidos con el Señor y con el conocimiento pleno de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando no tenemos el conocimiento, cuando no nos preocupamos por buscar la verdad y la justicia, entonces hay una debilidad espiritual en nosotros, y cualquier adversidad fuerte que pueda venir a nuestras vidas, podemos apostatar de la fe. En otras palabras, no creer. Conocemos todas las promesas que el Señor ha hecho hacia sus hijos, y muchas veces no vemos esa promesa porque el Señor tiene su tiempo. Y en otras palabras, nosotros posiblemente nos hemos descuidado en andar en obediencia al Señor, y aún siendo desobedientes queremos que el Señor sea fiel en lo que le pidamos. Aunque la palabra dice que aunque nosotros seamos fieles, Él sigue siendo fiel porque Él es santo y Él no se puede negar a sí mismo. El sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos salvación, es un hecho real y que permanece para siempre. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea el Señor, pero influye mucho la obediencia de cada uno de nosotros. La obediencia y guardar los mandamientos nos da a nosotros una autoridad espiritual para que en cualquier problema, en cualquier dificultad, tenemos la fe en Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros constantemente y que Él escucha nuestros ruegos, nuestras oraciones, y Él no ignora lo que nosotros estemos pasando, sea de felicidad o sea de tristeza, sea un problema o sea una alegría. El Señor está, su ojo puesto en nosotros. Si podemos llegar más a la profundidad de lo espiritual, sabemos y creemos también por fe que Él nos selló con su Espíritu. Y si Él nos selló con su Espíritu es para dar a entender, darnos a entender a nosotros y darle a entender al resto del mundo que somos hijos de Dios. Tenemos un sello que es de Dios. Y ese Espíritu Santo que Él puso dentro de nosotros es lo que nos lleva a tener la fe. Y eso lo creemos por fe. Pero muchas veces dudamos, muchas veces nos olvidamos de la fe. Y ahí vamos a discernir la enseñanza. Voy a hacer una oración
por reverencia siempre a nuestro Señor, para que sea Él el que nos dé el consejo en esta mañana. Los invito a que participe conmigo en esta oración. Les pido sus oraciones para que el Señor aclare mi entendimiento y que sea Él el que hable por mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra, Señor, te damos la gloria, te damos toda alabanza, Señor. Tuyo es el poder, el imperio, el conocimiento, la sabiduría, las riquezas, todo, Señor, todo es tuyo. Bendito sea tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, en este momento, Padre, por toda concupiscencia, por todo pecado, por todo error, como dice tu palabra, por todo yerro que hayamos cometido, Señor. Una vez más, Señor, damos frutos de labio, frutos de arrepentimiento, Señor, porque queremos estar aceptos delante de tu presencia para que tú mores en nosotros, porque somos templo de tu Espíritu, y esta casa tiene que estar limpia, que haya ese aceite, Señor, que la lámpara esté encendida, que no nos descuidemos, Padre Santísimo, que haya siempre luz en tu casa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú quien traiga la enseñanza, Padre Santísimo. Es un tema verdaderamente muy importante y en el cual tenemos que creer, porque tu palabra lo dice, Señor. No necesitamos ver para creer, no necesitamos tocar para creer. Tenemos que creer porque tu palabra lo dice, Señor. Esa es la fe. Creer tu palabra, creer en el evangelio que tú trajiste, Señor, para que nosotros adquiriéramos conocimiento para conocerte y adquiriéramos conocimiento para poder, Señor, luchar, trabajar para lograr nuestra salvación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La pregunta es, ¿tenemos una fe inquebrantable? Y podríamos adherir a este tema: el justo por la fe vivirá. Pero para poder vivir por la fe tenemos que ser justos. ¿Qué podemos decir de que somos justos? No nos podemos justificar a nosotros mismos. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, y porque nosotros, a través de que Él nos escogió, nos arrepentimos de todo pecado y venimos a sus pies creyendo en el Evangelio, entonces Él nos justifica por la fe. Hay dos formas de que nosotros logramos la justificación. Somos justificados por la fe, pero también somos justificados por las obras. Porque la fe sin obra es muerta, y para que la fe no sea muerta tiene que tener obras. Y vamos a interpretar dos formas, porque muchos en el mundo creen en Dios, creen en Jesús, pero no cumplen la palabra de Dios conforme al Evangelio, de arrepentirse de todos sus pecados, de confesar delante de Dios y arrepentirse y aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Cuando una persona hace esto, está siendo justificada por Dios por la fe. El Señor, agradamos al Señor. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando una alma se salva, cuando una alma viene a los pies del Señor arrepentida y prometiendo apartarse totalmente del pecado y vivir para Cristo Jesús. Ahí el Señor nos justifica por la fe. Pero si la palabra dice que la fe sin obra es muerta, entonces estoy explicando, muchos en el mundo creen en Dios, creen en Jesús, pero tienen la fe y creen en Él, pero no obran
para cumplir el mandamiento del Señor, que si no venimos y confesamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces la fe es muerta, porque no estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús conforme a sus mandamientos, no estamos cumpliendo, apartándonos del pecado. Todas estas personas tienen fe en Dios, en Jesús, pero viven la misma vida de pecado y no hay un cambio en ellos. Pero entonces tienen fe, pero no tienen obra. Por lo tanto, si ellos vienen al Señor, entonces la obra se consolida, la fe de creer en Él, porque dice la palabra en Romanos que se cree en el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca para un arrepentimiento, para una confesión de todos los pecados que podamos haber cometido, y no necesitamos mencionarlo, solamente arrepentirnos de los pecados y entregarnos al Señor, y el Señor nos limpia con su sangre preciosa, basado en la fe, y nos consideramos limpios, nos consideramos justos, nos consideramos salvos conforme a la palabra, basado en la fe. Porque dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más aquellos que anduvieron con Él, en mis propias palabras, fueron bienaventurados, porque anduvieron juntamente con el Señor, comieron juntamente con el Señor, oyeron de su boca las palabras personalmente, bienaventurados ellos. Pero también nosotros, dice la palabra, que somos bienaventurados porque no viendo creemos. Y entonces, ¿por qué creemos? Cualquier persona que no tenga el conocimiento de la palabra no va a entender las cosas del Espíritu, sino las cosas de la carne. Y platicando con esta persona no me va a entender de que yo amo al Señor por fe, y que toda la salvación y todas las promesas que tiene el Señor es por fe, porque lo estoy creyendo, aunque no lo estoy viendo. Y esto, para el que no tiene el conocimiento espiritual, para aquel que no tiene el conocimiento de Dios, la misma palabra lo dice que es locura. Entonces ahí vemos cuál es la fe y cuál es la obra. Ellos tienen fe, pero no hacen la obra. Y por lo tanto, si no hacen la obra, entonces la fe de ellos es muerta. Ese es un punto. El segundo punto podría ponerse de esta manera. Yo tengo fe, soy hijo de Dios, me he arrepentido, tengo muchos años de estar en el Evangelio, tengo el conocimiento, amén. Tengo el conocimiento, tengo el acto de fe, tengo el conocimiento de Dios, de la palabra, pero ¿dónde está mi obra? ¿Dónde está mi obra? Ya nosotros, dice el Señor en su palabra, que Él tuvo hambre, Él tuvo sed, estuvo enfermo, estuvo en la cárcel y no fue visitado. Y el Señor habla perfectamente. Entonces, los discípulos dijeron, ¿cuándo estuviste en esa condición? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Y le menciona todo lo que el Señor narra en su palabra. Y dice, y es que si nosotros vemos a nuestro hermano o a quien sea, al prójimo, en una necesidad y teniendo cómo hacerlo, no lo hacemos en ayudarle, entonces nosotros no hacemos la obra, entonces nuestra fe también se convierte en una fe muerta, porque el Señor quiere que ya hicimos nosotros, Él nos escogió, eso fue el primer galardón que pudiéramos nosotros haber recibido de parte de Dios, el que nosotros sintiéramos esa necesidad de entregarnos, de buscar a Dios y de creer. Aceptamos al Señor, entonces el Señor nos justifica por la fe. Ahora, el Señor, ¿para qué nos trae a su luz admirable? Para que dentro de la luz admirable, ya cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios,
entonces vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si vemos la necesidad de un hermano y pudiendo hacerlo no lo hacemos, o pudiendo ayudarle no le ayudamos, la misma palabra dice que nos cuenta como pecado delante de Dios. Y nuestra fe es muerta, porque entonces vuelve una fe egoísta, una fe que solamente quiero para mí todo lo que el Señor tiene. Y muchas veces hay muchos que podemos ser bendecidos abundantemente y nos sentimos con jactancia y damos gloria a Dios y nos sentimos importantes delante de Dios porque estamos bendecidos totalmente, pero no entendemos, no hemos llegado a entender que esa bendición, esa abundancia que el Señor ha dado a algunos es para que sean vasos de bendición. Y cuando estas personas son vasos de bendición, entonces están completando la fe con obras. Entonces están siendo justificados por el Señor, por la fe, y están siendo justificados por sus obras, porque la fe está completa. La obra sin la fe no funciona, ni la fe sin las obras no funcionan. El Señor Jesús, en toda su palabra, manifestó su amor hacia nosotros desde el momento en que el Señor vino a su mente a hacer un nuevo pacto con nosotros y se encarnó en María para volverse hombre, porque para hacer un sacrificio, como dice la palabra, sin sangre no puede haber un sacrificio, y por lo tanto el Señor tenía que buscar una forma humana para poder morir, derramar su sangre y de esa manera hacer el sacrificio. El Señor mostró que nos amaba, el Señor en su palabra, pero Él cumplió, solidificó su fe, su obra en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros y resucitando el tercer día, y sabemos que está a la diestra del Padre. El Señor completó. Por eso las últimas palabras del Señor fue: consumado es. Padre, te encomiendo mi espíritu. Cuando Él dijo consumado es, el Señor había concluido la fe y la obra verdaderamente. Él es la fe. Si el Señor Jesucristo hubiera muerto y no resucita, la fe no tendría ni existiría, porque ¿en qué tiene fe usted? Porque podemos tener fe y a veces usamos la fe, que podría decir la confianza en el progreso, la confianza en el dinero, la confianza en lo que usted siembra, la confianza en todas las actividades que usted hace. Cualquier trabajo que usted hace, usted tiene una recompensa al final. La labor que hace diaria, 8 horas, usted sabe que a la semana o a la quincena o al mes usted va a tener el pago de esa obra que usted hizo. Entonces esa fe podría decirse que no es fe, sino que es una confianza que usted tiene, que por usted hace un trabajo, usted hace una obra y usted va a tener el resultado de esa obra. Pero la fe es, como dice si nosotros queremos saber con respecto a la fe, solamente yo les aconsejo que lean en Hebreos en el capítulo 11, y ahí vamos a encontrar muchas formas de fe. Para poner otro ejemplo más claro de lo que dije al principio, Abraham fue justificado por la fe. ¿Cuál fue la justicia que hubo en Abraham? Bueno, el Señor lo llamó de su parentela, en donde quizás tenía todo a la mano,
había ya una costumbre, todo lo tenía, nada faltaba, estaba con sus familiares, tenían una casa, tenían un terreno, yo no sé, la palabra no lo dice, pero el Señor lo llamó de su parentela y nunca le dijo el Señor para dónde lo llevaba, ni tampoco Abraham preguntó para dónde. Solamente él obedeció por fe. Él ignoraba, no sabía qué es lo que el Señor le estaba ofreciendo, pero él usó la fe. Creyó en nuestro Señor. Y es como nosotros debemos de actuar conforme a la fe. Nosotros tenemos todo dilucidado en la Biblia, desde el principio hasta el fin, de cómo nosotros deberíamos de estar fortificados en nuestra fe, que nuestra fe sea inquebrantable, de llamarle a las cosas que no son como que fuesen, no necesitamos ver, como dice en Hebreos 11, en el capítulo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener un convencimiento, eso significa convicción, un convencimiento de que va a suceder, y aunque por todas las cosas lógicas que nosotros busquemos, es imposible que eso suceda. Es imposible si nosotros usamos nuestro razonamiento, si usamos nuestra intelectualidad, no vamos a encontrar que eso que nosotros queremos o deseamos se realice. Pero en Cristo Jesús, y buscando nosotros la obra por medio de la fe, entonces nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción de esperar lo que no se ve. El Señor hizo la creación de lo que no era. Lo que ahora es, lo hizo el Señor de lo que no era. Y hay una palabra en hebreo que dice bara. Esa palabra bara es la que usó el Señor para hacer de lo que no era, lo que ahora es. Esa es la fe de que el Señor quiere que nosotros, quizás no podemos ser ricos en otras cosas, pero deberíamos de ser ricos en la fe, porque teniendo la fe, que es donde encontraríamos las riquezas, porque tendríamos nosotros el Señor se agrada de que nosotros tengamos fe. Hay pasajes bíblicos que el Señor, por ejemplo, aquel centurión que llegó con el Señor, y el Señor dijo, vamos a ir a tu casa. El centurión le dice, no, solo di la palabra. Así como yo, con la autoridad que tengo, le digo a aquel que venga y viene, y que vaya aquel y va. Es la autoridad. Y el Señor admiró esa fe que este hombre tenía. Y lo exalta en ese momento el Señor al centurión, basado en la fe que tenía este hombre, de que no necesitaba al Señor. Él sabía el poder y sabía la fe que él tenía en nuestro Señor Jesús. Esa fe es la que nosotros debemos de tener. Dice el Señor que sin fe es imposible que lo agrademos a Él. Pero meditando en esto, me doy cuenta de que nosotros, las promesas y lo que necesitamos para mantener la paz, para mantener la tranquilidad, aún de lo que deseamos y no tenemos, usar la fe. Al usar la fe nos va a dar paciencia, nos va a dar calma. Porque vamos a poner nuestra mirada, vamos a poner nuestra ansiedad en Cristo Jesús, y que vamos a esperar en Él. No vamos a desmayar, no vamos a apostatar de esa fe. No importa que no llegue en el momento la respuesta de nuestro Señor, pero no debemos de perder la fe.
Hablaba de Abraham, que fue justificado por la fe porque el Señor lo llevó y le dijo que saliera de su parentela y fue justificado por la fe. Pero también Abraham fue justificado por las obras. ¿Cuál sería la obra por la cual fue justificado Abraham? El Señor, para que Isaac naciera, hubieron muchas promesas y pasó mucho tiempo. El Señor le enseñó las estrellas en una noche a Abraham y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y él dijo, pues ¿cómo voy a tener descendencia? Ya mi esposa ya no está, ya pasó el tiempo en que ella podía darme descendencia, yo ya estoy viejo. Pero no hay nada imposible para Dios. Pero después de que el Señor le da la promesa, después que viene el acontecimiento de que se hace realidad la promesa de que nace Isaac, y ya que Isaac había nacido, se considera teológicamente que este muchacho podía tener entre 13 y 17 años, cuando el Señor le pide a Abraham que lo sacrifique. Verdaderamente, en la palabra no encuentro yo que Abraham se haya quejado o haya cuestionado a Dios y que haya dicho, quizás nosotros lo primero que haríamos es decir, ¿por qué? Y siempre lo decimos, ¿por qué yo? Cuando nos pasa algo, hermano, amigo, familia, cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué yo? Cuando decimos, ¿por qué yo? Es una palabra mal dicha, una palabra egoísta. Porque cuando yo digo, ¿por qué yo? Estoy queriendo decir, ¿por qué no aquel? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué tengo que ser yo? Ese es un egoísmo y no nos damos cuenta. Y muchas veces nosotros como cristianos, y que consideramos que tenemos fe, y quizás hasta nos jactamos de que somos buenos cristianos o que el Señor nos usa, pero cuando viene un problema a nuestra vida, viene un conflicto o lo que sea, una enfermedad, entonces nosotros decimos, ¿por qué yo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Abraham, verdaderamente, no encontramos en la Biblia que él se haya quejado. Se levantó de mañana, dice la palabra, enalbardó sus asnos y preparó la leña y levantó a su hijo para que lo acompañara. ¿Cómo podría sentirse este padre de saber que iba a llevar a su hijo a sacrificarlo? Y Abraham cumplió hasta el último momento delante de Dios y mostró a Abraham la obra basada en su fe. Él sabía quién era Dios y Dios le había cumplido la promesa de que iba a tener un hijo ya que su esposa ya no tenía fisiológicamente el poder para poder concebir. Pero el Señor le muestra y hace un milagro y Abraham vio la gloria de Dios, vio la promesa de Dios hecha una realidad. Y ahora le dice que lo sacrifique. Y después de haberle dicho que en él iba a estar toda su descendencia. La fe de Abraham, no sé qué cosas podía pensar dentro de él, pero no las habló. Esa es otra de las situaciones que nosotros debemos de aprender. Posiblemente nuestra mente nos traicione, nuestra mente quiere contestar, nuestra mente quiere hablar, quiere gritar, quiere ofender, quiere hacer muchas cosas. Pero mientras que nosotros tenemos nuestra boca cerrada, no nos comprometemos. Debemos de aprender a ser sumisos porque nuestra mente no la podemos muchas veces controlar. Nuestra mente muchas veces es involuntaria, no la podemos gobernar. Pero mientras que no actuemos, mientras que no abramos nuestra boca, no nos metemos en ningún problema. A la vuelta de unos 5 o 10 minutos ya nos pasó, bajaron los fluidos y ya todo está en calma y pensamos mejor las cosas. Pero Abraham fue justificado por la fe, ya lo expliqué, y fue justificado
por las obras. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos la fe. ¿Cuál es nuestra conducta o nuestra actitud cuando viene un problema en nuestras vidas? Lo que yo meditaba como algo mío, como les dije hace un momento, es cómo mantenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón la fe, el amor, la esperanza. El amor hacia nuestro Señor Jesús, de andar correctamente, haciendo la obra buena, o al menos apartado de todo pecado, basado en el amor. La esperanza es del cristiano en que el Señor va a venir, no sabemos la hora, pero el Señor va a venir y nosotros tenemos la fe de que Él va a venir y tenemos la esperanza de que Él va a venir. Tenemos la esperanza de esperar en Él. Eso es la esperanza. Y yo digo, la esperanza es de algo que nosotros no sabemos si va a suceder, pero tenemos esperanza que suceda. Pero en este caso, el Señor dice la bienaventurada esperanza, porque nosotros tenemos esperanza que el Señor va a venir, pero ¿dónde está nuestra certeza? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En qué nos basamos? En que el Señor va a venir. ¿En qué nos basamos? Pues tenemos que basarnos en la fe, en la palabra de Dios, porque el Señor dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y esta palabra la metemos dentro de nosotros, entonces nosotros a través de toda esta palabra adquirimos la fe. Y esta fe nos da la seguridad y la esperanza de que el Señor va a venir. Nosotros por fe declaramos que nuestro Señor se llevó en sus espaldas toda enfermedad. Eso no significa que porque Él se llevó toda la enfermedad en sus espaldas ya no va a haber enfermedad en el mundo. No quiere decir eso. Eso significa que cualquier enfermedad que pueda venir a mi vida, entonces tengo que usar mi fe, pero también tengo que usar la obra, porque yo no me puedo cruzar de brazos en una enfermedad y no hacer nada y decir, mi fe me curará, mi fe me salvará. Tengo que hacer la obra. ¿Cuál es la obra? Tengo que buscar y luchar por lograr una curación, por lograr. Hoy en día es un tiempo totalmente diferente al tiempo antiguo, donde se encontraba un médico, donde se encontraba, quizás habían, pero en los reinados en donde estaba la riqueza, como Babilonia, podían haber doctores, pero verdaderamente, ¿qué clase de doctores para curar? Hoy estamos en un tiempo muy distinto, que yo tengo fe en mi Señor, yo tengo fe en la palabra, yo tengo fe en todas las promesas que el Señor ha hecho, y yo me quiebro un brazo y la clínica está nada más cruzar la esquina, yo estoy con el brazo quebrado. Bueno, yo tengo fe en el Señor y en el nombre del Señor voy a buscar y cruzo la calle, entro a la clínica y me van a dar la atención curativa que yo necesito. Y en el nombre de mi Señor Jesús voy a hacerlo porque está a la mano. Pero puede llegar el momento en que yo esté en una dificultad y que no haya nada ni nadie que me pueda ayudar. Entonces la fe va a ser total en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos perder nuestra fe? Han habido a través de los tiempos muchas situaciones en las cuales quizás un hombre que era fuerte en la fe en el Señor Jesús, pero en un accidente
vamos a decirlo de esa manera, murieron todos sus hijos, y entonces la pregunta de él es, ¿dónde está? ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde? ¿Por qué permitiste eso? Y empieza esta persona, claro, yo lo entiendo, ese dolor de perder todos sus hijos y quizás su esposa, y que solamente él quedara vivo. Es comprensible verdaderamente que la primera pregunta viene, si yo te sirvo, yo soy tu siervo, yo creo en ti, yo tengo fe, ¿y por qué suceden estas cosas? Verdaderamente ahí es en donde la fe, el Señor hace como Él quiere, como Él le place. Y así como esto que estoy diciendo es grave y es duro, la fe no puede ser quebrantada. Si me acuerdo en estos momentos lo que le pasó al hermano Gigi Ávila. Después que su yerno matara a su hija con un cuchillo de cocina y le dio muchas puñaladas, y los dos, y él era cristiano también, y el hermano se pone en ayuno, en oración, y en esa oración que él hizo, el Señor le puso en su corazón que fuera a la cárcel para que personalmente perdonara a este hombre. Después de él saber que este hombre había matado a su hija, va y lo perdona, y quizás hasta le pidió perdón también. Son pruebas. La prueba, dice la palabra, que trae paciencia. Y dice el Señor que nosotros no hemos pasado en sufrimiento, hablando de sufrimiento, nada parecido ni nada igual, y nunca podrá suceder lo que el Señor padeció para poder darnos a nosotros esa salvación. Menciona la Biblia muchos pasajes bíblicos en donde estos hombres, a través de todos los patriarcas, usaron su fe. Abraham, Moisés, basados en la fe, obrando y siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo la guianza de nuestro Señor, que en aquel tiempo era el Señor personalmente hablando desde los cielos sobre estas personas, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Noé. A Noé le dice el Señor que construya un arca, y si, hermanos, sabemos que no llovía como llueve ahora, dice la palabra que salía una humedad de la tierra, y esto era lo que alimentaba las plantas. Nunca había llovido, y el Señor le dice que se iban a abrir las fuentes, iba a llover, y que tenía que ser un arca, y un arca tan inmensa que yo creo que los 120 años que el Señor le dijo que iba a ser la edad del hombre, fueron los 120 años que pasó él construyendo esa arca. No se refería al Señor a la edad del hombre de 120, sino que eran 120 años que Noé iba a pasar construyendo, él y sus hijos. Pero ellos tuvieron fe, ellos creyeron la palabra del Señor. ¿Y de dónde va a venir el agua? Y inclusive estaban en un desierto. Y les predicaban a todos los demás, al pueblo, de lo que iba a suceder, y se reían, se burlaban de ellos. Me imagino, porque si nosotros teniendo el conocimiento de la palabra, si nosotros teniendo las promesas de Dios y teniendo nosotros todo esto, dudamos porque nuestra naturaleza humana no estamos creyendo del todo, y ese es el problema que tenemos nosotros. Nuestra humanidad obstruye
lo que espiritualmente el Señor ha dejado a través de la fe que debemos de creer, debemos de entender. Jesucristo es la fe. Y si yo tengo fe es porque creo en el Señor Jesús. Y si yo creo en el Señor Jesús, tengo fe. Porque yo no vi al Señor Jesús, yo no vi cuando nació, yo no vi cuando creció, yo no vi cuando evangelizó a los 3 años, yo no vi cuando lo crucificaron, yo no vi cuando resucitó. Entonces yo tengo que creer y lo creo por fe. Bendito sea el Señor. Porque alguien podría decir, oh, si yo hubiera visto al Señor y hubiera andado con el Señor, otra cosa sería. Hermanos, muchos anduvieron con el Señor. Muchos lo conocieron. Y estos que lo conocieron querían matarlos. O sea que los tiempos nada tienen que ver. Lo mismo sucedería. Lo mismo sucedería. Muchos lo seguirían, muchos lo buscarían para matarlo. Pasaría lo mismo. Lo mismo. Y lo peor de todo esto, y lo más duro es que quienes lo mataron y lo buscaban para matarlo eran sus mismos hermanos, los que tenían, los sacerdotes, los que tenían la ley, los que tenían los 10 mandamientos, los que predicaban al Señor en las sinagogas, estos mismos. Se olvidaron de todo lo que hablaba el Pentateuco, se olvidaron porque ese es el libro principal de ellos y donde se manifiesta todo como Isaías, como los profetas mayores, los profetas menores, ellos lo tienen también. Y no pudieron creer cuando en realidad vino el Mesías que esperaban. Nosotros tenemos toda la palabra, nosotros sentimos la presencia de Dios a través de su unción. Y aún así, no enmendamos nuestros pasos, aún así le fallamos diariamente porque nos olvidamos de que el Señor puede venir en cualquier momento, nos olvidamos de que tenemos la fe y que tenemos la esperanza, que tenemos el amor, que debemos de amar al prójimo, porque en la clase pasada lo dije, los 2 grandes mandamientos, si después de esos 2 grandes mandamientos no hay otro mandamiento, y el primero es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. Fuera de estos 2, dice el Señor, no hay otro mandamiento. Por lo tanto, si yo me quiero salvar, solamente tengo un camino en el cual tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Pero ¿cómo voy a amar al prójimo? Con la obra de la fe. Porque la obra sin fe es muerta y por lo tanto el Señor es duro en su palabra. Malditos, dice. Y así empieza el versículo. Porque les dice que él tuvo hambre, que él tuvo sed y que no hicimos nada. Es bien fácil predicar y exhortar que nos ayudemos unos con otros. Es tan fácil predicar desde un púlpito, ayude a su hermano. Si lo ve en dificultad, extienda su mano. La Biblia dice que nos riamos con los que ríen o que nos alegremos con los que se alegran, o también que suframos con los que sufran, que lloremos con los que lloran. Entonces, es fácil decir, ayudémonos. Porque por naturaleza ya hay un egoísmo dentro de nosotros y en una dificultad usamos aquella frase que dice, sálvese quien pueda. Pero no pensamos en aquel. Cuando un barco se está hundiendo, los principales muchas veces son los primeros que buscan. Cuando hay una escasez en un gobierno y otro país le ayuda, ese gobierno acapara todo y los pobres siguen siempre siendo pobres y nunca le llega la ayuda
que otros países que están en buena condición mandan para estos países que están en dificultad, pero nunca llega la ayuda a los pobres, a los marginados, a los campesinos, sino que en el mismo gobierno se queda, sea dinero o sean alimentos o lo que sea, no pasan de allí. Esa es la condición humana y así somos todos nosotros. De vez en cuando alargamos nuestra mano, pero no tenemos la paciencia ni tenemos el amor para poder hacer lo que aquella ancianita hizo, de dar los únicos centavitos que tenía, los dio. Pero el fariseo, aquel que dijo que todo lo hacía, que daba los diezmos, daba las ofrendas, que cumplía con la ley, más el otro varón dándose en el pecho y diciéndole al Señor, ten misericordia que soy pecador. El Señor se agradó de ese hombre y se agradó de la ancianita, de la ofrenda que dio. Se agradó de aquella mujer, la viuda de Sarepta, que ayudó al profeta, había hambre. Ustedes conocen la historia, hay muchas historias. Por la fe, Rahab ayudó a los espías que llegaron a Jericó y fue salva. El Señor tuvo misericordia y esta mujer tuvo fe de que el pueblo de Israel la iba a salvar. Y ella sabía que ellos iban a llegar a destruir esa ciudad. Creyó, tuvo fe y el Señor la salvó. Josué tuvo fe de que dándole esas 7 vueltas a Jericó, que tenía unos muros que nadie podía traspasar, y esos muros cayeron, porque le creyó a Dios. Todos estos siervos creyeron a Dios. Ahora nosotros no tenemos la palabra audible de Dios, no tenemos la palabra audible de nuestro Señor Jesús cuando evangelizó estos 3 años, pero ahora tenemos nosotros 66 libros, que esta palabra es viva y eficaz, y lo sabemos, esta palabra, alguien dice, ¿por qué muchos dicen, Dios me habló, y a mí nunca? Eso no es cierto, eso no es cierto. Dios nunca me ha hablado a mí, y a mí no me gusta cuando dicen que Dios habla. Pero yo le digo a esa persona, ¿qué pasa cuando usted lee la palabra? ¿No es la palabra viva y eficaz? ¿No es la palabra de Dios? Y cuando yo leo, es la palabra de Dios que me está hablando. Es la voz audible para nosotros los cristianos, pero tenemos que usar nuestra fe. No tenemos que leer la palabra como que estamos leyendo un libro cualquiera, no. Cuando leemos la palabra tenemos que tener la fe en acción, de entender que cualquier palabra que yo voy a leer aquí es Dios hablando a mi vida. Pero se nos olvida la fe. Leemos la palabra indiferentemente, sin poner atención a lo que estamos haciendo. Esta es la palabra viva y eficaz. Esta es la palabra. Y esta palabra hace lo que está escrito así. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que clamar. Tenemos que buscar al Señor en oración. Tenemos que buscarlo en los secretos de nuestra recámara. Es cierto, vamos a la congregación y oramos, y hay horas de oración, magnífico. Oramos todos unánimes, en una misma armonía, creyendo en Dios juntamente. Pero yo tengo una responsabilidad de buscarlo personalmente, donde no haya ninguna interrupción, en donde mi conversación con Dios pueda tener respuesta basado en la fe. La fe es la que nos mueve.
La fe es la que nos da el aliento para seguir adelante. La fe de saber que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y es la palabra viva y eficaz, es la palabra que yo estoy leyendo, es la palabra que yo tomo para mí, y yo digo, amén. Así es, así es. El Señor va a venir por su iglesia. Pero ¿por cuál iglesia va a venir el Señor? Sabemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué vírgenes viene el Señor? Cuando el Señor venga a recoger su iglesia, ¿qué iglesia es? Por supuesto que va a ser la iglesia de las vírgenes sensatas que estaban preparadas, que tenían su lámpara llena de aceite y por lo tanto había luz en el templo del Señor. Pero las insensatas, las que no estaban preparadas, las que estaban indiferentes, las que tenían una fe pobre, sin obras, entonces no tenían aceite. Y por lo tanto, si no hay aceite, no hay fuego, no hay luz. Y estas quisieron que las otras les ayudaran, pero la salvación es individual. La salvación no es por lo que otra persona haga por mí. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios y yo tengo que luchar por mi salvación. Y tengo que poner la fe, tengo que tener la fe juntamente con las obras. Amén, ya tuve fe, ya tuve la obra porque acepté al Señor, ya tuve la obra porque estoy en el camino, que es la verdad y la vida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué otra obra? La obra es de que ame a mi prójimo. Así sencillamente. Usted no se preocupe, ni yo me debo de preocupar por hacer castillos, así como lo hizo Nimrod, que hizo ahí una torre queriendo llegar hasta Dios. Con torres nunca vamos a lograr agradar a Dios. No construyamos torres. Amémoslo a Él y amemos a nuestro prójimo. Apartémonos de todo pecado. Tengamos la fe viva en nosotros, y la esperanza y el amor. Bendito sea el Señor. Y de esa manera vamos a agradar a Dios y vamos a ser más que victoriosos. No apostatemos de la fe por una dificultad que nosotros podamos tener. Porque el Señor no nos concedió lo que nosotros pedimos, porque nos quitó lo que ya teníamos. A muchos reyes les quitó el Señor lo que ya tenían, porque no fueron fieles delante de Dios. Nosotros tenemos una oportunidad más si no somos fieles, porque abogado tenemos para con el Padre. Y tenemos la oportunidad de estar en la dispensación de la gracia y arrepentirnos de cualquier falta que podamos hacer en el momento. Y gracias, Señor, qué bueno que estamos en la dispensación de la gracia, porque de ser así, yo creo que no hubiera ningún habitante de todo este universo, porque todos, si estuviéramos por la ley, ya hubiéramos sido apedreados, ya hubiéramos sido decapitados, ya no existiera nadie, porque ninguno podemos, si tenemos la capacidad de cumplir lo que en sí es la palabra de Dios o la ley. Pero gracias a Dios que no vamos a ser salvos por las obras, no vamos a ser salvos por ninguna otra cosa más que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Tengamos una fe inquebrantable, que nada pueda romper nuestra fe, y nuestra fe es el fundamento que ya tenemos. Y sobre este fundamento construyamos con oro, con plata y con piedras preciosas, con ningún otro material más que con esas tres: oro, plata y piedras preciosas, y vamos a tener un templo digno, un templo maravilloso para darle la honra a nuestro Señor. Hasta aquí, hermanos, esta pequeña enseñanza. Voy a hacer una oración para que el Señor derrame sus bendiciones sobre nosotros, que nos dé esa gracia, que no nos olvidemos de que somos hijos de Dios
Y como hijos de Dios debemos de actuar como tales, como hijos de Dios. Que los demás se den cuenta en el instante que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Fortifiquemos nuestra fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque has puesto tu palabra, Señor, en mi boca. Y hemos hablado un poquito de la fe. Señor, la fe está escrita en los 66 libros, Señor, de este libro, la Biblia. La fe, Señor, es la que mueve montañas. Bendito sea el Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en nuestro corazón. Te pido bendiciones, Señor. Que derrames, Padre Santísimo, sanidad sobre aquel que la necesita. Que suplas, Padre Santo, alimento, si hay necesidad de alimento. Pero más que todo, Señor, que suplas lo espiritual. Que estemos convencidos, Padre Santísimo, que tú vienes en cualquier momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, hermanos, que tengamos la fe como un granito de mostaza. Y les voy a mostrar aquí esta pieza de papel. Y ese puntito que usted ve en medio es un granito de mostaza. Y dice el Señor que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte que se mueva y se moverá. Ese monte son los problemas, esos montes son las adversidades que podamos tener. Y el Señor es tan misericordioso que con ese granito de mostaza, imagínense ese puntito en este papel. Así es la misericordia de Dios. No debemos de jactarnos ni ufanarnos de cómo el Señor nos usa creyendo que somos súper espirituales. Mejor cambiemos por súper humildes delante de Dios para que el Señor nos exalte. Porque el que se humilla será exaltado. Eso dice el Señor. Gracias, hermanos. Gracias, familia. Gracias, amigos. En el nombre de Jesús. Reciban bendiciones de parte de Él. Confiemos en el Señor. Los amo y primero Dios, nos vemos el viernes a la misma hora. Amén.